Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la ciudad de Estambul, donde cada gala benéfica suele desarrollarse con la rigurosidad de un guión cuidadosamente escrito, ocurrió algo que nadie esperaba. El encuentro entre el actor Gökberk Yıldırım y la actriz Cemre Arda, dos nombres que desde hace semanas ocupan titulares, se transformó en un episodio que parece sacado de una novela, pero que en realidad fue un instante de verdad, emoción y valentía. Lo que debía ser una velada estricta, marcada por normas de etiqueta, terminó siendo la escena más comentada del año en el mundo del espectáculo turco. La noche comenzó con la elegancia habitual de estos eventos. Mesas dispuestas siguiendo jerarquías precisas, asientos reservados para productores, patrocinadores y artistas principales, discursos medidos al segundo. Sin embargo, Gökberk decidió desafiar el orden establecido. En lugar de permanecer en la mesa de invitados principales, se levantó con discreción y se acomodó al lado de Cemre, quien estaba destinada a compartir mesa con actrices de su misma generación. Esa maniobra aparentemente simple encendió las alarmas de los organizadores. Nadie hace eso en un evento tan formal, pero él lo hizo con una naturalidad sorprendente, relató un testigo a la prensa local. La verdadera sorpresa llegaría más tarde, cuando Cemre fue llamada al escenario para entregar un premio. Según el protocolo, ella debía caminar sola y él debía esperar su turno. Pero Yıldırım, ignorando las reglas, se levantó de inmediato, la tomó del brazo y la acompañó hacia el estrado. Con voz firme tomó el micrófono y declaró: «Perdónenme por romper el protocolo, pero no podía dejarla subir sola. Ella merece mi apoyo absoluto». El salón estalló en aplausos. En cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de mensajes: «El protocolo se rompe por amor, esto ya no es ficción, es realidad, así se demuestra respeto y cariño». Las imágenes de Gökberk guiando con delicadeza a Cemre por las escaleras circularon a toda velocidad. Clubes de fans en Turquía, México, Argentina y España editaron vídeos con música romántica de fondo y frases como «Se rompe el protocolo, pero nunca el corazón». Programas de televisión analizaron cada detalle, la mirada cómplice de él, la sonrisa nerviosa de ella, el silencio expectante de los asistentes. Un analista de relaciones públicas comentó en directo: «Romper las reglas en un evento tan rígido es enviar un mensaje contundente. En este caso significa apoyo incondicional, valentía y un gesto de no ocultarse más». Cemre respondió con serenidad. Al tomar el micrófono, lo miró y sonrió antes de decir: «No esperaba este gesto, pero lo agradezco. Esta es una noche para pensar en la infancia y en la solidaridad, y también para recordar que la empatía empieza con quienes tenemos cerca». Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación velada de que entre ellos hay mucho más que simple amistad de rodaje. Al finalizar la ceremonia, ambos abandonaron el lugar por separado, pero testigos aseguran que tras bambalinas se despidieron con un cálido abrazo. Era como una escena de película, sin cámaras, sin flashes, solo los dos conversando en calma, comentó un técnico de sonido presente. Desde entonces el impacto no ha dejado de crecer, las búsquedas en Internet con sus nombres se multiplicaron, sus contratos publicitarios ganaron valor y varias productoras ya trabajan en proyectos que los reunirían en pantalla. La repercusión alcanzó dimensiones internacionales. El amanecer en Estambul trajo portadas con titulares como «El protocolo se rompió por amor» o «Gökberk no esconde su corazón». En cafeterías de Nianta y en los matinales de radio, no se hablaba de otra cosa.
Psicólogos invitados a los debates televisivos calificaron el gesto como un acto de protección y una demostración pública de apoyo emocional. En redes sociales, el hashtag #Breaking the Protocol escaló hasta ser tendencia en Turquía, España y América Latina. Los fans superpusieron escenas de la gala con momentos de la telenovela que ambos protagonizaron, bajo frases como "cuando la realidad supera a la ficción", o "así se escriben las historias". El público se volcó en comentarios divididos. Unos ven a Gökberk como un caballero que se atrevió a desafiar la etiqueta por amor, mientras otros interpretan la acción como una estrategia mediática para reforzar su imagen. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se trata de amor auténtico o de una jugada calculada? Al día siguiente Cemre fue captada saliendo de un estudio de grabación con abrigo largo, gafas oscuras y un café en mano. A la pregunta de un reportero contestó: "Fue una noche muy especial para todos. Estoy agradecida". Sus palabras, aunque breves, fueron suficientes para que la prensa las leyera como un reconocimiento tanto a la causa solidaria como al gesto de su compañero. Los organizadores de la gala emitieron un comunicado escueto pero significativo: "Agradecemos la presencia y compromiso de todos los invitados. Los momentos espontáneos, aunque se salgan del guión, son los que hacen memorables estas veladas". Incluso algunos patrocinadores aprovecharon la ola mediática. Una joyería que había cedido accesorios a Cemre publicó en Instagram: "Romper las reglas también es un arte". La publicación se viralizó y duplicó sus ventas en cuestión de horas. Expertos en imagen consideran este episodio como un punto de inflexión. Hasta ahora la narrativa era: ¿son pareja o no lo son? Después de este gesto, la pregunta es otra: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar públicamente para respaldarse?, explicó un especialista a un diario de Ankara. Ya no son solo actores con química, se han convertido en símbolos de autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Mientras tanto, YLDRM subió a su cuenta oficial una foto en blanco y negro del escenario con un simple mensaje: "Gracias". En apenas 2 horas, superó el 1.000.000 de me gusta, y acumuló más de 150.000 comentarios, muchos de ellos en español: "Eres un caballero, así se ama sin miedo, nos diste una lección de valentía". En foros de fans se multiplican las teorías. Algunos esperan un anuncio oficial de la relación, otros sueñan con verlos juntos en una película romántica. Incluso circula una campaña para invitarlos a un programa de máxima audiencia y que revelen su verdad en directo. Las productoras, por supuesto, no han tardado en reaccionar. Según filtraciones de prensa, ya hay 2 cadenas que han propuesto proyectos en los que ambos compartirían pantalla nuevamente, buscando aprovechar el magnetismo de esta historia que ya trasciende fronteras. Y aquí es donde entra nuestra comunidad. En Keep Up queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Gökberk y Cemre en una nueva telenovela juntos? ¿Creen que este romance es genuino o simplemente parte de una estrategia de imagen? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Además, si hacen clic en el botón unirse, podrán apoyar a nuestro proyecto de manera especial y acceder a contenido exclusivo preparado solo para ustedes. Recuerden darle me gusta al vídeo y compartirlo para que más personas se unan a la conversación. Esta historia no solo nos habla de amor, sino también de coraje, de romper moldes y de la fuerza de los gestos auténticos. Sea cual sea la verdad detrás del protocolo roto, lo indiscutible es que Gökberk, YLDRM y Cemre Arda han escrito una página que quedará grabada en la memoria colectiva de sus seguidores. Y lo que está por venir, sin duda, promete aún más capítulos dignos de seguir de cerca. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.